5. Tórrido mediodía, en las sucias calles sin árboles de mi vereda céntrica. El hombre que grita, es decir, que aúlla, está tirado entre el cordón de la vereda y la calle. Gesticula solo con el tucu, no se mete nadie, ¿eh? Que se pudre todo, amigo. ¡Ah! Ríe. Luego articula algunas palabras que Elsa no atina a comprender. Pero, ¿por qué se queda allí mirándolo y no vuelve? Cierra la puerta de su casa y se sumerge en su mundo. ¿Por qué la vida de los otros la ha penetrado de tan hostil manera que no puede poner ya el cerrojo y tiembla ese corazón de viejo pájaro al menor chiflido? ¿Quiénes son esos otros? ¿Qué es el mundo tan cercano, entrometido y sin embargo más ajeno que nunca? Un conjuro de ruidos que vienen desde sus límites, detrás de las paredes, del techo, de su viejo piso de pinoteca. Ruidos indescifrables que asaltan su pecho, un reloj preciso desde su desamparo. Y fue aquel grito, aullido, que nunca había cesado, clavado como un puñal, aterido de brumosa e inminente tormenta. Tormento, pensó la señora P. Un descomunal tormento repetido, de eso se trata. Mi noche de cristales rotos. El gen de la violencia arrebatada al inocente caníbal que solo comía los restos de sus ancestros para incorporar su espíritu en las lejanas y cándidas islas de Bora Bora o Guayine, donde las palabras son amables y como los cuadros de Gauguin, los ojos se deleitan de contundentes azules, bermejos precisos, amarillos y los marrones plenos, inocentes de pechos morenos, abrazan las frutas de la sensualidad y la ternura. Doncellas salvajes como las danzas rituales, los cuentos que las viejas aborígenes de las islas cuentan a sus innumerables nietos, refugiadas en chozas, entre palmas, cuando amenazan los huracanes y se encrespa el turquesa de los mares del Pacífico. Ah, sí. Ella recordaba aquellos días en que las fábulas eran tan arrebatadoras que costaba conciliar el sueño. Sin embargo, la facultad de lo real impera por sobre toda pesadilla. ¿Acaso no lo había dicho el poeta? Agradezco a las pesadillas, porque me dicen que el infierno existe. Aquellas ironías de piedad infinita que el viejo ciego nos legara. Pero no era cierto de algún modo. ¿Qué mayor pesadilla podía existir? Que no hubiera ninguna, que la nada estallara en los confines del soñante, perdiéndose en el sinsentido del sin tiempo espacio. Sin embargo, no sólo eso decía el sabio, también pregonaba la belleza del infierno casto de los sueños, contra la vejada y grotesca realidad de una existencia eternamente angustiante. La coherencia del bien y el mal puestos en su sitio ha dado un cierto alivio a los habitantes de los tiempos presentes y pasados. Más aún, cuando el mal se torna una criatura escurridiza de 1000 rostros, o ninguno. Cuando aparece en el silencio de la noche, bajo el zumbido sordo de una cañería que no cesa, hasta hacer estallar los oídos, o un chirrido que en alguna parte demasiado cerca nos da cuenta de la inminente amenaza. ¿De qué? De lo que nunca tendrá rostro. Así los signos del mal resultan mucho más banales que las grandes epopeyas del horror. Un séquito de monstruos amortajados contemplan impotentes el imperio de la mediocridad del mal.
Nada se puede hacer contra ellos. Son tan impunes como esa ausencia de acciones específicas, excepto cuando la ira los toma por asalto y la máscara cae por un instante, pero no lo suficiente como para que este horror tan poco conveniente no sea pronto enmascarado por los hocicos cobardes, las asépticas samaritanas de la ambulancia, los hombres de ley que bostezan las causas en expedientes interminables, plagados de sellitos con los que se supone dan un cierto aire de seriedad a los hechos, para después dormir el sueño de los justos. La señora P., resignada, abandonó la calle. Por esa época los bares estaban cerrados. El virus coronado de la gran pandemia de la segunda década del tercer milenio había roto con los ritos del abrazo y sellado las bocas de la humanidad con mascarillas. He aquí los grandes sufrimientos que en su gran desesperación por volver a tomar la mano de Dios, los minúsculos dioses mortales se otorgan el peligroso desafío de manipular toda clase de genes, en jugar a los dados con la existencia del ser, en pregonar la nada para apocar el gran miedo ancestral que jamás admitirán. Los asola desde que abrieron los ojos del simio a la conciencia. De unas cartas antiguas. 1. La señora P. ha dado doble vuelta de llave sumergiendo su sombría figura en el sofá de su living, comedor. Un chirrido de puertas detrás de la pared, otra vez más allá, donde empieza el cielo raso, le anuncia la inminencia de la tortura desde aquel momento. Un zumbido constante se internará en su casa, haciendo vibrar todo como una fuente eléctrica que alguien, siguiendo sus pasos desde algún sitio cercano e invisible, encendiera pocos segundos después. Ha calculado entre 10 segundos y 1 minuto desde el ingreso al recinto. Aún así, asfixiada por el encierro obligado al que nos someten los nuevos tiempos con sus apocalípticos signos, aún así, piensa ella empecinada, habría de desmadejar su mundo, desentrañar sus recuerdos, volver a aspirar desde el polvo algo rancio de aquellas carpetas, las antiguas cartas, los escritos que de algún modo se dijo, se anticiparon a este fin de juego, a este fin de vida. Se estremece. La serpiente eléctrica ha empezado a desenrollarse por todas partes. Recuerdos que alguna vez hicieron temblar su carne joven. Cuántos voltios sobre su cuerpo maniatado a la camilla metálica. Vidrios rotos clavándose en los pezones de adolescentes, acribillando sus oídos. Los sueños que ya no habré de tener, decía desde aquel lejano lugar. Y la voz aceitosa surgía entre la bruma. ¡Che, rubia! Decinos el nombre de tu responsable. Queremos los nombres y te soltamos. Michejos inmundos que olían a pestosa adrenalina, cebo y lujuria. El ruido de una radio transistores, un son tanguero, acompañando con indiferencia de domingo el horror de la picana. Ella, azul como su nombre, azul recodo que alguien después escribiría, como cristales ínfimos agudos, penetrando en su vagina, o la estaban violando, o se desvaneció. No tendría más de 16 años, pero se desvaneció. Una noche absoluta. No pensaba, no sentía. Había muerto. Alguien gritó en el fondo de su letargo. Pedazo de gil! ¿Qué hiciste? No la queremos muerta. No ahora. Llama al médico, imbécil.
que si se muere te la mando a guardar, y vos también sos boleta, por pelotudo. Señor. La voz temblorosa se amibaraba de disculpas. Cagate, Gil, si me la mataste sos boleta. Ella escuchaba, pero no sabía si eran voces o emisarios fantasmas. No había entonación. Algo como una nebulosa de la conciencia no le permitía despertar. Si se estaba muriendo ya, al fin no más dolor, no más tortura. Y de pronto, como un respingo en su interior, ¡Elsita! ¡Resistí! Sintió los puñetazos contra su pecho. ¡Rehabilitación! ¡Rehabilitación! ¡Ya tiene pulso! La mujer recuerda esta escena. No sabe si la ha narrado la hacedora de palabras o ha sido la memoria que la compasiva amnesia suele adormecer durante años para evitar que los recuerdos recientes del dolor nos fragmenten el alma, nos inhabiliten el ser, y volvemos a la vida como seres que no saben, que están rotos, que ya nunca volverán a suceder en su centro. La señora P., sin embargo, por aquellos últimos años, se había vuelto adicta a las cartas antiguas. El Borde aún conservaba aquellas guardas infantiles que solía poner en sus cartas como expresión de amor esmerado, rodeando los textos que, según su idea particular de lo trascendente que por aquellos años nos determinan, debían joyar toda escritura que luego pasaría a ese extraño incierto punto del tiempo que llamamos posteridad. Mi querida Elsa, hoy estuve mirando tus dibujos, esos que me mandaste hace pocos meses, antes de llegar aquí, donde me encuentro. Recién tuve un acceso de tos y le pedí al guardia que me asistiera un médico. Gracias a ello pude también entregarle de modo subrepticio estas líneas que ahora escribo. Estoy en un sitio extraño. Me han trasladado. Así suelen decir. Es el código de los tiempos. Hoy me he despertado con sensación de azul en mi pecho, como si en vez de corazón latiera aquí adentro un pequeño espacio donde habitan pájaros. Y el aire es puro aún en este punto de naufragio al que nos han llevado. Afortunadamente para vos, no ha sido así. Te ha podido rescatar el padre de nuestra común amiga, que tiene alto rango y afinidad con esta gente, y sin embargo es un hombre recto. Vaya aún a saber cómo sobrevive en medio de este nuevo holocausto, como se le llamar, a este momento tan negro de nuestra historia. Pero a mí no me ha podido rescatar mi amada Elsita. Vaya a saber qué vericuetos, qué rollos tiene esta cuestión que, estando en el mismo partido, haciendo las mismas cosas, unos salen y otros no. Creo, por lo que oí, que me han vinculado por error a un grupo guerrillero. Deduzco que del ERP. Me parece por el tipo de preguntas que me hicieron y cierto episodio de una bomba que fue arrojada justo antes de mi secuestro en la casa de un milico. Pero no quiero amargarte, ni amargarme más, enredándome en este nido de ratas que es la realidad hoy, en estos días. Prefiero remontarme a cosas que me hagan y te hagan bien. Esos momentos. Y fueron tantos, amiga, que llegamos a pensar que la vida era un regalo infinito y que nosotras formábamos parte de ese bien legado por vaya a saber quién, la naturaleza, el destino o algún dios desconocido. El caso es que, como te mencioné, hoy me he despertado con una sensación de azul en el pecho, como si el encierro al que me sometieron me llevara a una rebelión de mi espacio interior
y me diera por contraste la capacidad de abrirme a otras formas de libertad. Corazón adentro, claro, y todo lo vivido aflorara desde el recuerdo. Y allí, mi amada Valquiria, recupero esos inolvidables momentos, las tardes en que nos escapábamos a la plaza Malavia y se encendían nuestros corazones infantiles de deseos aún indescifrables. Íbamos acicaladas como pequeñas valquirias. Recuerdo que así te llamaban por lo rubia y tus ojos de una transparencia infinita. Ah, sí, amada mía, cuánto envidiaba yo tu porte que hacía suspirar a más de un muchacho en nuestras habituales escapadas. El sol ya declinaba en el cielo. Llegábamos como quien se acerca a desentrañar un misterio. Nos sumergíamos en aquella plaza donde los primeros albores nocturnos dejaban asomar la magia de la bóveda estrellada entre azul y pálida en el recién estrenado anochecer. No te imaginas cuánto anhelo siento por aquellos tiempos, amada amiga. Qué falta me hace tu mano sobre mi hombro, nuestros infinitos abrazos, cuando jugábamos a los novios, después de regresar de nuestro excitante encuentro con aquellos párvulos. Sí, ahora todas estas cosas parecen niñerías. Sin embargo, jamás volví a sentir tal pasión por la vida como entonces. En el sitio donde me encuentro, todas estas cosas que antes tal vez fuesen apenas parte de nuestras anécdotas infantiles, se han vuelto, por necesidad tal vez, como estampas sanadoras de un ensueño al que me entrego por momentos con desesperación y trato de abrazar cada detalle como si pudiera adentrarme en ellos, permanecer bajo su fragancia, ese aroma a kermes, ¿recordás? O a pasto recién regado, a jazmines del país. Ah, sí, innumerables aromas donde me escabullo para no ver este cuarto oscuro de 2 por 2, donde me tienen hace tanto que ya no puedo precisar los días. He olvidado el calendario, amiga mía. Pronto también olvidaré las estaciones. Siempre hace frío y humedad en este sitio. Solo atisbo a ver el ventanuco, pero está tan alto que necesitaría una escalera gigante para ver qué hay más allá. Me ilusiona pensar que podría visorar una estrella, pero tal vez solo haya otro muro detrás de este muro. A la señora P. le tiemblan las manos. Deja la carta y súbitamente siente un ahogo. Tose quedamente. No vaya a ser que la escuchen y otra vez las carcajadas inunden el pasillo. Se incorporen como crueles inquisidores de su absurda existencia para ponerle la vidriera de los trastos viejos y escupirle su ya poco ventajosa presencia en este mundo. Piensa, y aquel pensamiento la asalta como un saqueador de todo lo que recién ha soñado o leído. ¿Qué hace ella en este mundo? Sobrevivir. Recuerda que le dijeron, se trata de sobrevivir. Ahora no cuestiones, no digas, no opines. Silencio. Y entonces ella supo que se la habían llevado. Recordaba las recomendaciones del turco. No se está seguro en casa. Ningún hogar es seguro en estos tiempos. A lo que él se agregó para sí, desde una íntima y amarga certeza. Somos fugitivos de nuestro presente. Vamos a la deriva de nuestras acciones, que por desmesuradas recibieron el debido castigo. Pero estas eran en cierto modo palabras ajenas, una gran culpa social que se cernía sobre su generación,
Por cierto, ¿qué demonios había hecho Mara para recibir semejante castigo? Él se recordaba cada uno de sus rasgos con nitidez, su pequeña estatura, su rostro redondo, sus ojos de miel, con aquel gesto de asombro infantil, como un rasgo de permanente, unido a sus facciones, o parecía una de esas caricaturas de las niñas superpoderosas, pero le quedaba demasiado corta la comparación. Ella era indeciblemente dulce y a la vez feroz en sus palabras. Tenía un discurso al tono de los tiempos, una niña guerrillera, una comandante de las nuevas utopías. Se sonrió. Cuánta bella puerilidad había sesgado lo más puro de su generación. Cómo se alzaban en aquellas voces adolescentes las grandes verdades desmesuradas por una pasión que las dejaba al descubierto. Acciones poco convenientes, desafíos que no medían en su candidez el real peligro que las acechaba. Ella, Mara, y su adorada sombra que hablaba ahora desde aquellas letras filosas, bien delineadas y algo infantiles también, observó la señora P., levantándose con pesadumbre para hacerse un té de tilo que, por esos tiempos, le calmaban un poco sus excesivos nervios. La hornalla, las llamas azules, la pava silbando. Era todo aquello un rito con el que se resguardaba de las horas indefinidas que determinaban por aquellos tiempos cada jornada del alba a la noche. Sí, era preciso crearse ritos. Ya no se podía ir a los bares. Estaban cerrados. El virus había confinado a la humanidad. Volvió a decirse un virus coronado por la humanidad extraviada en la lujuria de sus males, de sus penas, y así, por tiempos de manera cíclica, las catástrofes que asolan a la humanidad ponen límites claros a la aberración del hombre, las consecuencias de las guerras, las terribles hambrunas que le siguen, los estallidos bacteriológicos de la descerebrada lujuria cientifista, esa bélica lujuria de promover el mal en pos de un reinado imposible. Pensó que la ciudad de palabras diría. La señora P., vuelta ahora con el té sobre el sofá raído de la vieja casa de San Telmo. Sí, efectivamente, la lengua se llena de extrañas profecías, de mágicas expresiones que determinan lo que se intenta disimular desde el discurso tradicional de los tiempos presentes. El virus coronado por la perversidad de una matemática manipulación genética. Las alegorías del lenguaje tanático que no dicen lo que vedado está para el homo vulgaris. Y en vísperas de aquella pandemia, una gran risotada de Mefistófeles augurando el fin de los tiempos. O era tal vez el hombre el que erguía el mal enmascaradas de símbolos para evitar ser él mismo el protagonista de su fatal estupidez. Así las cosas. Ahora todo era distinto. Un silencio como un muro que hace erupción como los volcanes, amurallándolo todo. A veces recordaba lo que dijera la hacedora de palabras. Los muros. El silencio es un muro que hace erupción como los volcanes, solo que nada se oye ni se ve. La gran bestia invisible no nos brinda la halagüeña epopeya de un bíblico apocalipsis. Por el contrario, está pulida, encerada como los pisos de las oficinas ultramodernas e envidriadas, sin aberturas, solo imitaciones de ventanales que nos muestran un cielo al que jamás accederemos y un aire que no respiraremos.
La señora P. volvió a las cartas. Estado de sitio sobre mi persona. Estado de sitio. La frase tronaba, como con trompetas y marchas militares, con megáfonos y voces metálicas de radio a transistores. Comunicado número 1. Y el gran detractor de todas las acciones, de toda la poesía, de toda la sensualidad que ha desplegado la belleza de Paraíso Salvaje, sucumbe ante él. Es el miedo, el invencible y poliforme miedo del hombre, que ha atravesado los siglos, apocando todas las formas de la libertad, los gritos de los libres del mundo, la belleza de los eternos renacentistas y el canto infatigable de los rebeldes. Mara, o su sombra, siguieron desde la transparencia de su voz, ahora callada. Me he aferrado a los recuerdos. El ensueño me permite respirar, me da ligereza y pincela con aromas y paisajes este antro, donde transitoriamente estoy, y sé que aún debo sentirme dichosa, porque me han dado virome y papel y algunos marcadores, como hacen con los condenados a muerte, agasajándolos en su último día con una buena cena, no por piedad, sino por perversa lasitud de recordarles los elixires de la vida solo unas horas antes de la ejecución. Su bondad me da la pauta de qué habrán de hacer conmigo, puesto que ya no les soy útil, pero sigamos recordando, mi amada Valquiria, amiga, que tus manos toquen esta hoja como si pudieras acariciar mi corazón, ya muerto. He tenido que dejar nuevamente la carta sobre mi falda. El sudor me inunda, el estómago me duele y el corazón ha comenzado a galopar nuevamente. Hace días que este letargo nervioso me viene persiguiendo como un estado de desfallecimiento que me asola. Y he tenido que interrumpir la lectura porque la serpiente eléctrica se ha puesto a trinar y la mujer que aúlla en el pasillo se ríe al pasar por mi puerta. Profiere a un volumen excesivamente elevado algunas frases que no dudo están dirigidas a mi persona. Siento, por otra parte, cómo, detrás de mi eximia biblioteca, se desgaja la pared en olores nauseabundos, hojarasca de un árbol que se pudre, una invasión de hongos sobre mi sagrada pared, y ellos, en todas partes, inhalando mi oxígeno en este atardecer tórrido, que apenas me concede el alivio de un viejo ventilador y una ducha fría con la que revivo por algunos minutos. Sí, reconozco que estoy exhausta. Nos han confinado hace ya demasiado tiempo. El virus coronado por los hombres de ciencia nos ha tenido en vilo durante todas las estaciones del año, con la boca sellada y los ordenadores en el punto álgido, al límite de la saturación. Así iniciamos nuestro pasaje al exilio, al arresto domiciliario. Somos presos en nuestros cubículos, sentimos culpa y terror de tocar una puerta, un ramo de flores que algún desventurado vendedor ambulante con barbijo nos ofrece. Volvemos aterrados a nuestras casas, nos exorcizamos inundándonos de una lluvia de alcohol y seguimos nuestra extraña rutina de puertas adentro, como fantasmas de un porvenir desvanecido siempre hacia adentro. Salir a la calle es un pecado que pagaremos con la asfixia. La única forma de sobrevivir es quedándonos en este eterno cubículo, oyendo las virtuales voces, acariciando las bidimensionales manos,
dando inviables abrazos que chocan contra nuestros hombros encogidos ya de soledad. Más aún, los que hemos atravesado la línea de la edad correspondiente, esas personas de riesgo, como nos llaman ahora. Sin embargo, un fatídico presentimiento de que algo de todo esto ya ha sido planificado hace tiempo me deja inmersa en el más vil de los estados de mi alma. Una especie de resentimiento y asombro. Los chiflidos en el pasillo interrumpen mis elucubraciones internas. Me sobresaltan. Son ellos, los dueños de los nuevos tiempos, los caciques de los basurales y los exilios forzosos, los códigos con que la tribu de los desclasados, que de buen gusto harían gala del mejor expresionismo de explotadores, estos capataces de la sombra, de tener solo un gramo de poder, serían los peores. Ellos, con sus entradas, sus salidas, sus acciones viles, acaparan los espacios, ocupándolo todo como los gánsteres de las pulperías en aquellas viejas películas de western, ese gusto por lo vulgar y la extrema grosería, de violencia burlona. Ahora escucho el chancleteo de la mujer del fondo. Rostro ebrio, enormes caderas, notables varices que muestra con lujurioso desparpajo, como el tucu que lleva los cartones y empina botellas vacías, gargajea o vomita su ebriedad en nuestras narices, a puertas cerradas, claro, hasta que por fuerza ya no puedan siquiera cerrarse, y como una horda de simios enfermos, aún más absurdos, por esa sombra enquistada del humano que ha quedado en sus siluetas, rompan todas las puertas, o terminen por hacer de este sitio una gran hoguera con sus restos. La serpiente eléctrica sigue su curso, mientras desde su encierro casi al límite de lo insoportable, imagina que más tarde deberá, por fuerza de una ley interna que se ha impuesto, salir a mirar las estrellas, aunque no más sea una estrella. Pareciera una empresa sencilla, pero no lo es. Hay varios obstáculos que deberá sortear a punto tal que ya a esta altura, la noche de ayer, ha tenido que desistir. Sucede que le han abierto y cerrado la puerta del edificio en la cara dos personajes nefastos, carajeando, como suelen decir ellos, y sin barbijo. Luego del inevitable contacto, debió someterse a oír las carcajadas que espetaban detrás de ella y algunas insinuaciones. Un cantar desafinado de la mujer del fondo, a la que sus allegados llaman la negra o la choli. No recuerda bien, y que se ha puesto a canturrear junto con el tucu y el otro, un hombre con un ojo de vidrio que siempre viene por la frula. Así dicen ellos, y oyó el canturreo, una evidente alusión a su persona. ¡Que llueva, la vieja está en la cueva! Al salir a la vereda, debió tapar las luces de neón con las manos, estirar bien el cuello para mirar a lo alto, y luego recién pudo observarla. Entonces sí, cayeron algunas lágrimas de sus ojos miopes, y oyó que, dentro de sí, una voz de antes, un tañido, una especie de plegaria. Ah, cuerpo infinito, que me llevas a un mundo del que jamás debí regresar, constelación de los días pasados. Ah, memoria de la luz, el refugio de los solitarios, debiste quedarte junto a ellas. La señora P. se restriega los ojos con un prolijo y aséptico pañuelito. Hace para sí un gesto de sentimiento. Debí quedarme en aquel sitio. Yo tampoco quería llegar hasta aquí. El barbijo me asfixia. Ya no recuerdo el aire.
Ah, como en mi sueño, transformarme en una alada criatura de la noche, eludiendo a la humanidad, huyendo en medio de la tormenta, hacia ese arriba, donde la fronda de los árboles me protege de ser vista, donde los relámpagos rugen la eternidad de la furia de un universo vejado, de un Dios que nunca ha nacido y sin embargo llora en las tormentas, como una niña envejecida que besa a un unicornio. Recuerda la voz de la hacedora de palabras. Sin duda, debería haber sido así. Era nuestro sino. No estábamos preparados para este escenario de la nimiedad, para este fin de la historia.